Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la apasionante y, en su momento, muy comentada relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la magia comenzó en la pantalla. Desde que los vimos trabajar juntos en la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la naturalidad con la que interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y claro, era inevitable que los rumores sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla no tardaran en surgir, alimentados por las ansiosas expectativas de los fans y la evidente conexión entre los dos actores. Y bueno, para no hacerles el cuento largo como se dice popularmente, esos rumores resultaron ser ciertos y tuvimos el placer de verlos como pareja en la vida real durante un tiempo. Las fotos juntos, las declaraciones indirectas, las muestras de cariño en público. Todo parecía un cuento de hadas moderno. La pareja Kerem y Hande o Serkan y Eda, en la mente de muchos, se convirtió en sinónimo de amor, juventud, éxito y belleza. Eran la pareja del momento, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios y por sus millones de seguidores en las redes sociales. Pero como suele suceder, la realidad siempre tiene sus matices. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Qué llevó al fin de una relación que parecía tan idílica? Y sobre todo, ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel después de la ruptura? ¿Cómo fue su visión, su perspectiva sobre la relación y sobre Hande misma? Hoy vamos a sumergirnos a fondo en ese tema. Vamos a analizar lo que se sabe, lo que se ha dicho y a tratar de comprender las posibles causas detrás de su separación. Y para que no se pierdan nada, les digo que vamos a hablar de algo que Kerem reveló y de una característica muy particular de Hande, su famosa y a veces comentada terquedad. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de todo? Acompáñenme en este viaje. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, las celebridades, los dramas, las relaciones amorosas y todo lo que nos encanta. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. El apoyo de ustedes es fundamental para que el canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema. Bien, como les decía, la relación entre Kerem y Hande fue un auténtico bombazo mediático. Los fans los adoraban y la pareja era, en muchos sentidos, un sueño hecho realidad. La conexión que transmitían en la serie se trasladó a la vida real, y eso generó una gran expectación y un enorme cariño por parte del público. Las redes sociales explotaban cada vez que publicaban una foto juntos, y cada aparición pública era seguida con gran interés. Pero como en todas las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, hubo altibajos, momentos de felicidad y momentos de desafío. La atención mediática constante, la presión de las redes sociales, las expectativas de los fans, las agendas apretadas y los compromisos profesionales, todo eso puede pasar factura, y a veces generar tensiones y dificultades. Y claro, las especulaciones sobre el porqué de su ruptura no se hicieron esperar. Los medios de comunicación, las revistas del corazón y los portales de noticias se apresuraron a analizar cada detalle, a buscar culpables y a crear todo tipo de teorías. Entonces, ¿qué dijo Kerem al respecto? ¿Cómo manejó la situación? ¿Qué tipo de declaraciones hizo a la prensa y a sus seguidores? Pues bien, en entrevistas posteriores a la ruptura, Kerem siempre ha sido extremadamente respetuoso con Hande. Nunca la ha criticado públicamente ni ha hablado mal de ella, ni ha ventilado detalles íntimos de su relación. Al contrario, siempre ha destacado su profesionalismo, su talento, su dedicación al trabajo y por supuesto su belleza. Kerem ha demostrado ser un hombre de gran madurez y caballerosidad, que ha sabido mantener una postura discreta y respetuosa a pesar de la enorme presión mediática. Ha evitado caer en el sensacionalismo y ha priorizado el respeto por Hande y por la historia que compartieron. En sus declaraciones, Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras,
evitando dar pie a malentendidos o a interpretaciones negativas. Ha preferido enfocarse en los aspectos positivos de su relación y en el buen recuerdo que guarda de ella. Pero en algunas ocasiones, en conversaciones más informales y en entrevistas más personales, Kerem ha dejado entrever algunos detalles sobre la personalidad de Hande. Y aquí es donde entra en juego el tema de la terquedad. Y quiero aclarar desde el principio que no lo digo en el sentido negativo, sino como una característica que a veces puede ser un arma de doble filo. En diferentes entrevistas, Kerem ha hablado sobre la determinación de Hande, sobre su fuerza de voluntad y sobre su capacidad para luchar por lo que cree. Ha destacado su perseverancia, su compromiso con sus proyectos y su habilidad para superar los obstáculos. Ha hablado de cómo cuando Hande tiene una idea en la cabeza, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Es decir, es una persona con mucha fuerza de voluntad, con una mentalidad de no me rindo, y que sabe muy bien lo que quiere, lo que busca y hacia dónde quiere ir. Y eso, sin duda, es algo muy valioso. Es una cualidad que puede llevarte muy lejos en la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Sin embargo, como les decía, a veces esa terquedad, esa firmeza puede ser un desafío. En una relación, por ejemplo, puede ser difícil llegar a acuerdos si las dos personas son muy tercas, si ambas tienen ideas muy fijas y si no hay disposición a ceder o a escuchar las opiniones del otro. La terquedad en este contexto puede generar tensiones, discusiones y, en última instancia, dificultar la armonía y el entendimiento. En el mundo del trabajo también puede generar conflictos, especialmente si hay desacuerdos creativos, profesionales o si hay diferentes visiones sobre un proyecto. La terquedad puede llevar a posturas inflexibles, a la falta de colaboración y a la dificultad para llegar a un consenso. Kerem, en sus declaraciones, nunca ha dicho que la terquedad de Hande fuera el motivo principal de la ruptura. De hecho, siempre ha resaltado la admiración y el respeto que siente por ella. Pero sí ha dado a entender de forma sutil y sin entrar en detalles, que en algunas ocasiones, esa característica podía generar ciertas dificultades en la dinámica de la relación. Es importante entender que la terquedad, o la firmeza, no es ni buena ni mala en sí misma. Todo depende de cómo se utilice, en qué contexto y con qué equilibrio. En el caso de Hande, su terquedad probablemente la ha ayudado a alcanzar el éxito profesional que tiene. Le ha dado la fuerza para perseguir sus sueños, para perseverar ante las adversidades, para defender sus ideas y para superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. La ha ayudado a convertirse en una de las actrices más importantes y reconocidas de Turquía. Pero en una relación, esa misma terquedad puede ser un desafío. Porque, como les decía, es importante que haya flexibilidad, capacidad de negociación, empatía, comprensión, capacidad para ceder y, sobre todo, respeto por las opiniones y sentimientos del otro. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional. Tanto Kerem como Hande son personas maduras, profesionales, exitosas y con una gran experiencia vital, pero como todos, han tenido que aprender a gestionar sus emociones, a comunicarse de manera efectiva y a construir relaciones saludables. La madurez emocional implica, entre otras cosas, la capacidad de reconocer y expresar las propias emociones, de entender las emociones de los demás, de manejar los conflictos de manera constructiva y de establecer límites saludables. En resumen, lo que Kerem ha revelado sobre Hande es que es una persona con mucha fuerza de voluntad, con mucha determinación, con una gran pasión por lo que hace y con una mentalidad de no me rindo. Que es una persona que sabe lo que quiere, que tiene claros sus objetivos y que no se rinde fácilmente ante las dificultades. Y eso, sin duda, es algo admirable y digno de admiración. Pero también ha dejado entrever de forma sutil que esa misma determinación, esa misma terquedad, a veces podía generar ciertas dificultades en la relación. Y es algo completamente entendible porque, como les decía, en una relación es fundamental que haya flexibilidad, capacidad de negociación, respeto mutuo y una comunicación abierta y honesta. Ahora bien, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminaron? La verdad es que solo ellos saben la respuesta completa, y es probable que nunca la conozcamos en su totalidad. Pero lo que sí podemos deducir de las declaraciones de Kerem, de las entrevistas que han concedido y de otras fuentes de información, es que la presión mediática constante, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y, tal vez, algunas dificultades en la comunicación, pudieron ser factores importantes en su ruptura. Es posible que la vorágine de la fama, la atención constante de los medios y la dificultad para encontrar momentos de intimidad y privacidad hayan desgastado la relación.
Es posible que las agendas profesionales, con compromisos y proyectos en diferentes lugares, hayan dificultado el tiempo que pasaban juntos y hayan generado distancia. Es posible que las diferentes personalidades, las diferentes formas de ver la vida y las diferentes necesidades emocionales hayan generado fricciones y desencuentros. Pero más allá de las posibles causas de su ruptura, lo que queda claro es que ambos se tienen respeto y cariño. Y eso es algo muy importante. Porque al final lo que importa es que ambos sean felices, que sigan creciendo personal y profesionalmente, y que encuentren el camino que les haga sentir plenos y realizados. Y hablando de Ande, después de su relación con Kerem, ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y con una gran determinación. Ha superado los obstáculos, ha seguido persiguiendo sus sueños y ha demostrado que es capaz de brillar con luz propia, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y en cuanto a Kerem, también ha seguido trabajando, explorando nuevos roles, demostrando su versatilidad como actor, y ha continuado siendo un referente de profesionalismo y respeto. Ha mantenido una postura discreta y elegante, y ha demostrado ser un hombre de gran madurez y sensibilidad. Así que, en definitiva, lo que podemos concluir de todo esto es que la relación entre Kerem y Ande fue un capítulo importante en sus vidas, un capítulo que les dejó aprendizajes, experiencias y recuerdos. Fue una historia de amor que, aunque no tuvo un final feliz en términos de pareja, les permitió crecer, madurar y seguir adelante. Y lo más importante es que ambos han aprendido, han crecido, han superado las adversidades y han seguido su camino, cada uno por separado, pero siempre con el respeto y la admiración mutua. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la famosa terquedad de Ande? ¿Creen que pudo influir en su relación con Kerem? ¿Qué otros factores creen que pudieron afectar su relación? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante? ¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre estos temas y compartir nuestras reflexiones. No duden en participar en la conversación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme hoy. Recuerden que si este vídeo les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden ser felices. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo.